Bien, empezamos este segundo conversatorio del Colectivo Nacional de Educación Comunitaria que hemos titulado Conversando en Comunidad y que empezamos hace 15 días con la participación de dos compañeros nuestros, uno boliviano, Javier Tobar, y el otro compañero peruano nuestro, Grimaldo Rengifo. Con ellos estuvimos conversando un poco en torno a la crítica que podíamos hacerle al sistema que estábamos en ese momento presenciando frente a esta situación difícil. Y ahora hemos invitado a dos compañeros, un compañero y una compañera, para que nos ayuden en el conversatorio. Este conversatorio tiene el siguiente esquema. Yo estoy por dar la bienvenida estoy dando la bienvenida a todos y todas en este momento. Luego voy a indicar algunas reglas, algunas normas para el mejor desarrollo de este tiempo que tenemos de conversación. Presento a los expositores, a quienes le hemos pedido rápidamente que nos muestren algunas ideas, algunas preguntas que nos ayuden a conversar un poco. Cada uno tendrá 20 minutos de exposición y luego tendremos un espacio de conversa, un tiempo como unos 30 minutos, un poquito más, dependiendo de si es que cubren los 40 minutos los expositores, ¿no? Y luego cerramos con 5 minutos tanto de Ingrid como de José, de los expositores, para que nos ayuden de alguna manera a concluir, no a responder preguntas que aparezcan en el conversatorio, en la exposición de ideas y de comentarios, sino más bien a cerrar un poco recogiendo algunas ideas claves que hayan salido o algunas preguntas que también pueden abrir un poco la perspectiva y mirar un poco más lejos. Entonces tenemos que la regla básica aquí es que todos permanecemos con los micrófonos apagados y con las cámaras de video también. Solamente cuando vamos a intervenir los expositores, o en este caso yo, que soy el moderador cerebral de Escuela para el Desarrollo, mientras esté participando, enciendo la cámara y el audio. Las demás personas, si quieren intervenir con cámara y audio, no hay ningún inconveniente en el momento indicado. Y siempre los demás mantener los micrófonos apagados para que no se filtre ningún otro sonido que no permita la mejor marcha de este espacio. Este espacio se ha pensado para encontrarnos en el camino a través de una serie de preguntas que nos hacemos. En este caso, nos hacemos la pregunta por los aportes de la educación comunitaria en la formación docente. Y allí específicamente las dos preguntas que nos hemos planteado es ¿para qué educación? Y educación, ¿para qué sociedad? ¿Para qué sociedades? Ingrid Guzmán es jefa de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe del nivel inicial y primario en la Universidad Peruana Cayetano Heredia y tiene en este momento la primera parte de la exposición. Luego viene José Manu Llama, educador con más de 20 años de experiencia vinculado a la formación y actualización docente en la Amazonía de Loreto. Empezamos con Ingrid Guzmán. Hay una presentación que yo tengo que hacer ahora que ella me ha enviado. A ver, ¿dónde estamos? Ahorita la comparto en 3. Apago mi cámara. Listo, Ingrid. Tienes el micrófono. Muy bien, muy buenas noches, hermanos, hermanas. En verdad, muy agradecida de poder participar en este espacio para compartir las reflexiones desde la experiencia de poder acompañar a jóvenes de distintos pueblos originarios de nuestro país que se suman en un esfuerzo de formarse como maestros en el campo de la educación intercultural bilingüe
que es desde ahí donde yo voy a hablar. No estamos hablando de la educación comunitaria abordada desde docentes que se desenvuelven o futuros docentes que se van formando para ser maestros en escuelas de educación intercultural bilingüe. Concretamente, ellos son o fueron y ahora también son, porque tenemos una nueva promoción de los pueblos quechua, aymara y shipibo-conibo. Pasamos, por favor. Esta experiencia la desarrollamos en el marco justamente del encargo y del convenio entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el Programa Nacional de Becas, que hace posible que jóvenes de nuestros pueblos accedan a la oportunidad de formarse para ser docentes con una beca integral, ¿no? Y que realmente aprovechan de la manera más óptima con ese impulso que de hecho tienen los jóvenes de nuestros pueblos. Quiero partir identificando desde la perspectiva de la educación intercultural bilingüe que comparte además este mismo enfoque con la educación comunitaria, desde dónde se educa, ¿no? ¿Cuál es la esencia del educar? Y en la reflexión que siempre hemos hecho con docentes y jóvenes en nuestra universidad, el gran desafío es mirarnos en el territorio, desde el territorio y con el territorio, diría yo. Y el territorio es justamente el espacio comunitario inicial donde los jóvenes se socializaron tempranamente como parte de una colectividad, como parte de una familia, y en la cual desarrollaron sus aprendizajes tempranos para la vida, ¿no? En interacción con distintos actores del territorio. Y además se desafiaron a la posibilidad de construir diálogos intergeneracionales de saberes que les posibilitaran a ellos aproximaciones a la solución de problemas muy concretos que afrontan nuestras comunidades actualmente, ¿no? Y que cuestionan o ponen en tela de juicio el buen vivir. Básicamente problemas que tienen que ver con el deterioro ambiental del territorio, con la disposición cada vez más incierta de alimento de calidad para todos, con la contaminación de fuentes de agua o finalmente la desaparición también de fuentes de agua por un proceso de desertificación en muchos de los espacios del territorio comunitario, ¿no? Con la convivencia armónica con todos los seres que hacen parte del territorio, no solo con las comunidades humanas, sino también con las comunidades de deidades, de animales, de plantas, ¿no? Que acompañan la convivencia y que por procesos, diría yo, de falta justamente de este canal de transmisión intergeneracional, se van generando una suerte de relación muy conflictiva, ¿no? De competencia en el territorio y no de complementariedad. Hecho que tiene que ver también con la presencia en el territorio de otros actores que no tienen la misma comprensión, que vienen con otros saberes y que vienen con otros intereses, ¿no? Lo que hace que finalmente se genere este espacio de conflicto. Estos jóvenes que vienen con la expectativa de estudiar para ser maestros, justamente tienen esa esencia de educar en su vida. Pasamos, sí. Han vivido lo educativo como parte constitutiva de su desenvolvimiento
es parte de su propio perfil de vida. Y tienen que intentar entender en el proceso que van a volver a ese mismo escenario como parte de un tejido educativo comunitario, que el ser docente no te saca de ese tejido y te hace alguien especial, ¿no? Alguien a quien todos los demás tienen que ver de una manera diferente porque tuvo la posibilidad del acceso a la educación superior, sino alguien que más bien se pone al servicio de esa reproducción comunitaria desde un rol distinto. Un rol que se teje con los roles de los otros actores del territorio. Los otros actores educativos del territorio son los sabios y los especialistas que siempre enseñan desde la vivencia, desde el ejemplo, ¿no? Que tienen manejo muy, muy fino, ¿no? Y hasta ritualmente muy bien situado de sus saberes en torno a la artesanía, a la medicina, al cuidado de los árboles, el cuidado de determinadas crianzas de cultivos o crianzas de animales. Pero no solo estos sabios, sabias o especialistas, sino en general también las mujeres y los jóvenes del entorno comunitario, ¿no? Las mujeres que siempre son el motor que involucran a todos los actores del territorio en la crianza de la vida. Son las encargadas de las semillas, son las que cuidan también tempranamente a las guaguas, ¿no? Y las que van a garantizar la administración del alimento para toda la familia. Y por ende van a garantizar la posibilidad de la buena alimentación también para toda la comunidad. Y los jóvenes que en este espacio siempre son el factor de cambio, siempre son aquellos que colocan desafíos, ¿no? Promueven reflexiones desde otros horizontes culturales en los cuales entran en diálogo seguramente en la escuela, pero que también dentro del propio horizonte cultural de la comunidad siempre están preguntándose si podrían ser mejor las interrelaciones, si podría mejorarse algo de la vida en común. Creo que eso es justamente parte de esta etapa de la vida, ¿no? Y entonces, ¿qué hace un docente en ese escenario? Un docente, encontramos en la práctica nosotros con los jóvenes, teje esos encuentros amables con otros saberes, ¿no? Con otros saberes que también la comunidad necesita para su buen vivir. Y estos otros saberes tienen que ver con otras comprensiones de la vida, con otras formas también de organizar el conocimiento y con otros aprendizajes válidos, ¿no? Como puede ser la lectoescritura. Que es útil en términos del posicionamiento de nuestros pueblos en otros escenarios. Y que es una herramienta de la cual ya históricamente nos hemos ido apropiando, incluso en lenguas originarias, para cifrar conocimiento, para escribir nuestra propia historia y para también gestionar y hacer frente a este imperio de la letrado alfabéticamente en todo lo que es la administración pública, ¿no? Y de la cual podemos sentirnos excluidos si realmente no manejamos estos códigos. Pasamos. Entonces, en sí, un joven de pueblo originario que se forma para ser un maestro, se reconoce como parte de esta red, tiene en esencia ya instalada la vivencia de haber sido parte de esta dinámica educativa comunitaria desde el nacimiento, ¿no? Que
¿Qué puede él hacer en su formación como maestro en educación comunitaria, en relación con la educación comunitaria? Algo que hemos encontrado muy potente es que podemos reflexionar la vivencia, es decir, volver a mirarla con la distancia que tiene el haber pasado el tiempo, el haber vivido eso en otro momento, y interrogarla y ver las dimensiones que involucra, ¿no? Ubicarla como parte, además de un saber que supera lo individual, no es solo una experiencia individual, es además una experiencia que se comparte con otros, y al compartirse con otros se convierte en un acumulado cultural, ¿no? Un acumulado social que es potente, ¿no? Y que debería mantenerse de manera, diría yo, con fortaleza para que pueda ser siempre un capital que las comunidades utilicen para este buen vivir. Entonces hay muchos medios de poder conservar esa sabiduría, ¿no? De poder sistematizar esa sabiduría, de poder colocarla en un espacio, en un escenario que trascienda el tiempo, que trascienda la tradición oral, que trascienda el aprendizaje vivencial, que es un momento, y que haga posible que nuevas generaciones también se apropien de él eh, en todo con todo el valor de su, de su esencia, ¿no? Entonces, ese es un gran reto para un maestro. Los chicos cuando hacíamos este trabajo, lo asumen como escribir sobre tu propia cultura, escribir sobre tu propia sabiduría, investigar sobre ella es fundamental, ¿no? Es apasionante, es importante, te compromete porque tú eres parte de ella justamente. Pero es también contextualizar esa sabiduría, porque hay desafíos nuevos que surgen, como en este caso esta situación de emergencia sanitaria, ¿no? Que hace que recoloquemos los saberes comunitarios frente a el enorme desafío de conservar la salud de los miembros de la comunidad. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con esto, no? Y podemos entonces echar mano de aquello que hemos aprendido a conservar en colectivo y ver su validez y ser una herramienta útil realmente para que ayude a superar problemas actuales, ¿no? Que se dan en el contexto. Pero no es solo esta dimensión de utilidad de la sabiduría, ¿no? Algunos teóricos mencionan que en la medida en que los saberes se usan, trascienden. Pero creo que no es solo así, creo que hay una dimensión también necesaria de tener que empoderar estas sabidurías. ¿Y cómo se empoderan, no? ¿Cuál es el mecanismo para empoderar las sabidurías? Yo creo que los jóvenes en eso nos aportan sus reflexiones, ¿no? Cuando la colocan en otros escenarios, o sea, la hacen, por ejemplo, parte del mundo de las redes informáticas, o se suman a movimientos y a colectividades eh, que cultivan de manera ampliada estas sabidurías o las comparten con otros espacios, ¿no? No solo en el espacio comunitario, sino en el espacio urbano, mostrando el valor y la profundidad de estos saberes, ¿no? Y entonces surge una suerte, llamamos nosotros, de encariñamiento de otros con lo que nosotros tenemos y sabemos. Y eso es un proceso que nos ayuda a posicionarnos también de manera diferente frente a la discriminación o frente a la exclusión, ¿no?
a la falta de mirar nuestro saber como una herramienta útil, necesaria y con carácter válido para aportar al desarrollo no solo de nuestros pueblos, sino en general de toda la humanidad. Y hacer entonces de esto acción política, ¿no? Una acción política que se traduce justamente en esta movilización social en torno a nuestros saberes, en esta movilización social en torno a la revitalización de nuestras culturas, en esta movilización social para mantener la transmisión intergeneracional de saberes, ¿no? Que además va teniendo ya sus expresiones muy concretas en distintos espacios y escenarios, ¿no? Pasamos. Y ahí vemos que en la experiencia con los jóvenes fuimos generando algunas herramientas, ¿no? Algunas elementos concretos que justamente ayudaban a que pudieran organizarse estas reflexiones y aportaran realmente a ser devueltas a las comunidades para que las comunidades hicieran el mejor uso de ellas, ¿no? En su propio proceso de seguir construyendo procesos educativos. Una de ellas son los proyectos integradores, ¿no? Los proyectos integradores se diseñan desde las escuelas, pero sobre situaciones problemáticas comunitarias que se identifican con los niños que viven estas situaciones, por lo tanto, la viven sus familias, pero es desde la perspectiva, ¿no? De los niños o de los jóvenes que se trabajan en la escuela y que involucran una acción colectiva con los sabios, especialistas o mujeres o jóvenes que viven en la comunidad para recomponer o potencializar la transmisión intergeneracional en torno a las soluciones a esos problemas. Y esa participación conjunta donde el docente de la escuela, junto con todos estos actores educativos que viven y están presentes en las comunidades, hace posible justamente que puedan aportar elementos para los aprendizajes de los niños y para que los niños identifiquen las soluciones, pongan en acción las soluciones y evidencien que la sabiduría local en diálogo con otras sabidurías es totalmente vigente, ¿no? 3 minutos, compañero. Bien, los diagnósticos, que siempre son procesos participativos y que develan a los jóvenes la profundidad justamente de muchas soluciones locales a los problemas y también la multidimensionalidad y la complejidad de los problemas en nuestros territorios, ¿no? En diálogo, además, siempre con una mirada positiva hacia las potencialidades que existen, porque de ellas se van a poder diseñar soluciones, ¿no? Los planes de revitalización que se apuntan fundamentalmente a que las nuevas generaciones, sobre todo las de los más pequeños, puedan nutrirse de la cultura familiar, de la cultura comunitaria, desde la decisión de sus propias familias para reconstruir estos diálogos intergeneracionales, esta transmisión de sabidurías cariñosas, ¿no? Y que se fue deteriorando por decisiones familiares que tenían que ver fundamentalmente con que los niños no fueran sujetos de discriminación o exclusión, ¿no? Y finalmente los foros públicos también, es decir, aquellos espacios donde podemos discutir con otros actores las propuestas, las miradas sobre el desarrollo, sobre el buen vivir, y donde la educación tiene un rol articulador, tiene un rol movilizador, pensada no como un bien de la escuela, sino como un bien que se construye colectivamente y donde la escuela
puede ayudar desde una función más bien sistematizadora, una función articuladora y motivadora, ¿no? Yo me quedaría ahí y luego creo que podemos seguir conversando. Gracias, Ingrid. Un poco Ingrid nos ha ido presentando un poco los aportes de la educación comunitaria a los procesos de formación docente, desde la vivencia, desde la crianza, desde la reflexión de la vivencia, que es importantísimo. Una vivencia que no se reflexiona no es vivencia. Una experiencia que no se reflexiona no es una vivencia, ¿no? Y la acción política. Vamos a darle la palabra a José Manuyama. Él es docente con más de 20 años de experiencia en formación docente en la Amazonía de Loreto. Adelante, José. Ingrid, por favor, apaga tu micrófono. Gracias. Sí, todavía está compartida la pantalla. Ya. Bueno, un saludo amazónico a todos los presentes. En este momento en Iquitos está empezando una lluvia y cuando empieza la lluvia acá todo se paraliza, incluyendo internet, así que ojalá que no nos afecte continuar. Bueno, agradezco la invitación para compartir mi experiencia como educador comunitario. Yo soy un educador comunitario, me considero, dentro de la escuela formal. Yo trabajo en un colegio secundario urbano marginal de Iquitos, uno de los más conocidos, que se llama el Colegio CNI. Sin embargo, me he arreglado lo suficiente como para que dentro de el trabajo de una escuela pueda desarrollar ampliamente la educación ambiental, yo diría la educación ambiental comunitaria. Desde ahí, a veces como una isla y otras veces en conjunto, en la dinámica interna de mi colegio, muchas veces solo y otras veces pudiendo compartir con todos una misma dinámica. Creo que nuestra experiencia puede ayudar un poquito a quizás sacar algunos aprendizajes de cómo la educación comunitaria, no la que yo hago propiamente, porque lo hago en el sector formal, sino la educación comunitaria que veo que las asociaciones y líderes que hacen educación comunitaria pueda aportar a la educación formal. Y desde ahí ya me parece interesante, ¿no? El título, Aportes de la educación comunitaria a la formación docente. ¿Para qué educación? Formación docente, ¿para qué educación? Y educación, ¿para qué sociedades? ¿No? Creo que ahí se ha dado en el clavo provocar esas reflexiones, porque quizá la respuesta está cantada, como decimos nosotros, porque sabemos más o menos a qué área se dedica la educación comunitaria, pero lo que no está claro es cómo pasa la práctica de educación comunitaria a la formación docente. Creo que ahí está el punto crítico más difícil de resolver. Yo entiendo la educación comunitaria como una actividad que se desarrolla a contracorriente. No es que se da en un espacio llano, sino un espacio contrario, donde todas las condiciones van para otro lado. En ese contexto se desarrolla normalmente la educación comunitaria en áreas como la cultura, como la lengua, como la organización comunal, más en ámbitos andinos. Gracias a la participación en los congresos comunitarios he visto más organizaciones que trabajan
la organización comunal. Acá en Amazonía hay más grupos que trabajan en el tema ambiental, pequeños grupos que desarrollan y algunos que van desarrollando últimamente el lado cultural, especialmente la lengua. Acá también en Loreto se desarrolla la educación de los vulnerables, ¿no? La educación de género, diversos grupos que van abordando esta temática y otros que desarrollan educación inclusiva, ¿no? de sectores LGTB en general. Pero estas actividades que yo menciono no son áreas que la escuela ni la educación formal de maestros asume. Y por tal razón, ante ese abandono aparecen las gestas cívicas, las ONGs o grupos culturales que terminan empujando estas situaciones. A veces la escuela aborda estos aspectos de manera superficial, no completa. Por ejemplo, la educación ambiental o la educación ciudadana, donde por ejemplo, el tema ambiental se trabaja mucho en la limpieza de un aula, pero se deja de lado, sobre todo en Loreto, pero se deja de lado la deforestación a gran escala, o se ve la educación cívica como el cantar el himno nacional, pero no el de hacer vigilancia a las autoridades para que cumplan su rol. Entonces, la educación comunitaria, quieras o no, aborda las áreas que la escuela formal no logra abordar, y porque los maestros han sido formados en una lógica tradicional. En ese contexto es que se desarrollan las escuelas comunitarias. Es muy difícil encontrar en la educación básica regular una escuela que diga esta escuela forma en enfoque de género y su trabajo sea notable, porque, o sea, se nota que los que salen de esa escuela están formados bajo ese enfoque. Tampoco existe, yo no sé si ustedes conocen, la mayoría de escuelas no pueden decirse ambientales, pueden hacer proyectos ambientales pequeños, pero no desarrollan una conciencia ambiental global que articula todo el currículo. Igual se puede hablar de otros enfoques. De hecho, la educación, el enfoque de género, no es parte clara, notable del trabajo escolar, y a pesar de que es un tema que hoy está muy fuerte, y quién no reacciona, o cómo no va a llegar a las noticias los casos de violencia a la mujer. La reacción de estas, ni una menos, de estas grandes marchas que ya ha bajado últimamente, ya no tiene la misma convocatoria, pero pese a eso, el tema en sí de la violencia a la mujer no se ha resuelto. Y, por ejemplo, este año, hasta febrero, cada 2 días había un feminicidio, ¿no? Yo esta primera parte digo, ¿qué es educación comunitaria en general? ¿Qué aborda, digamos? Y por qué razón decía que la escuela comunitaria o la educación comunitaria desarrolla cosas a contracorriente. Pero esta manera de ser de los centros de formación en general, docente, no es gratuito su omisión. A los maestros nos han formado para transmitir conocimiento. Por eso vienen las especialidades, especialmente en el nivel secundario. Las especialidades matemáticas, comunicación, eso se mantiene. Entonces los maestros están formados para enseñar determinada área de conocimiento. No está formado para atender problemas sociales en general. Eso pasa en muchos años y creo que también hasta la fecha. Yo recuerdo, bueno, yo soy de una comunidad, de una ciudad al sur de Loreto, una mediana comunidad donde se ha desarrollado
un tipo de escuela laico-religioso, dirigido en su momento por religiosos, pero educación humanística. Estamos hablando, Requena tiene mi ciudad poco más de 100 años, pero nunca en mi formación nunca me han fortalecido la identidad, nunca me han dicho que estoy hablando una lengua que no era la de mis ancestros, que era lo más natural, hablar en español, como estamos hablando ahora, o cómo es que terminamos hablando español. Pese al humanismo religioso o ya laico, o en la etapa republicana, sin embargo, esos aspectos, digamos, no se han tocado. Es como, al contrario, nos han hecho odiar a nuestra propia identidad y asumir una identidad lejana o ajena, y sobre eso se desarrolla. ¿Y quién se encarga de educación? Así nos forman en la educación básica antes, luego nos forman en la misma lógica en la educación formal, y cuando vamos a la escuela repetimos la misma situación. Y entonces, de esa manera, los grupos comunitarios seguirán trabajando en su lógica comunitaria a contracorriente. La escuela va por otro lado, ¿no? Hay 48 lenguas originarias en el Perú. 21 de ellas están en extinción. Mira, estamos allá en el siglo XXI, donde el racismo de algún modo ha bajado aparentemente, y donde se debería hacer lo imposible para valorar, por ejemplo, la lengua. Sin embargo, este proceso no ha acabado, y la mayor cantidad de lenguas en el Perú, la diversidad lingüística está en Amazonía, pero es un área no tocada por nadie. La lengua cucama de mis ancestros se creía que estaba extinta. Sin embargo, felizmente las comunidades rurales lejanas mantienen ciudades como Nauta, incluso la mía. Yo crecí toda una vida sin haber escuchado hablar una sola palabra en cucama directamente, no las españolizadas, ¿no? Entonces, pero felizmente la lengua cucama, gracias a un movimiento acá reciente de educación comunitaria, una radio particularmente ucamara, que está trabajando en Nauta, la recuperación de la lengua cucama, la revitalización, y hay programas en lengua cucama, y también se han hecho canciones como una muy famosa como el Cumbariquira, que ha sido muy difundido en redes, pero está hecho en rap. El rap, que es un género, digamos, no peruano, pero con ese préstamo cultural se ha difundido mucho el tema de la lengua. Y este grupo ha estado produciendo muchas canciones en lengua española y cucama, y muy bien. Lo que se está perdiendo se está abordando, y un poquito está entrando a las escuelas en Nauta, pero en otras zonas cucamas este tema no se toca, ¿no? Creo que en mi ciudad no se está tocando, y es una zona ampliamente cucama. Entonces, la escuela de algún modo es ciega, sorda y muda a ciertas cosas, por la que la educación comunitaria termina asumiendo esos roles. Eso, sorda, sorda y muda, pero en general la educación es así. La educación de las escuelas, porque los maestros nos han enseñado así, en los centros de formación, puede pasar un terremoto afuera de la escuela y el maestro está siguiendo su currículo, su planteamiento. El maestro de matemáticas sigue la de matemáticas, el maestro de comunicación sigue su planificación. Pasa un terremoto político en el país, como el Lavajato, ¿no? Los Kenji Audios, y todo está de cabeza, y la escuela sigue su ritmo porque el maestro ha sido formado para
desarrollar conocimiento, especialmente en el nivel secundario. Y por eso es que los problemas no se resuelven. La gente que comete delitos, todos han pasado por una escuela. O sea, la violencia existe en general y todos han pasado por una escuela y no se ha resuelto. No hay un trabajo efectivo porque en general esa escuela tiene una matriz, tiene una función reproductiva que no ha sido resuelto hoy. El coronavirus ha paralizado todo, a la economía más pintada, a los países más pintados, entre comillas, y también a la escuela, en todo el mundo y acá. Solo que en el Perú, por ejemplo, casi nadie ha hablado de reimaginar las escuelas, la educación en general. Las escuelas remotas, las clases remotas, vienen como si fuera la sustitución más efectiva, como si quiera recuperar la normalidad, cuando en realidad se ha colapsado también la escuela, pero también como un colapso generalizado social, cultural, que tiene que replantearse. Pero entonces tenemos un problema los maestros, de una cadena de factores que hace que no podamos encarar. Pero este problema no solamente es de la escuela peruana, es ni amazónica. De hecho, dicho sea de paso, la comprensión lectora baja a nivel latinoamericano y nosotros en Amazonía los últimos del Perú. Pero esta situación acrítica de la gente que no es capaz de pensar es mundial. Lo dice el pensador coreano que vive en Alemania, Byung-Chul Han, cuando critica a la sociedad occidental, que la gente no es capaz de pensar y no es capaz de darse cuenta de las cosas. Entonces, nosotros en nuestro carácter globalizado, colonializado, tenemos esa tendencia y lo estamos reproduciendo a ciegas. Entonces, en general, hay un sistema educativo que no le interesa ver los problemas de justicia ambiental, cultural, social. Está centrado básicamente en la reproducción del conocimiento y es parte de una matriz occidentalizada que ha colapsado. Por tanto, hoy más que nunca la educación comunitaria tiene mucho que enseñar porque se encarga de las cosas abandonadas. Y entonces el gran problema es cómo los centros de formación asumen un enfoque comunitario, como plantean esos lineamientos que han salido. Esos lineamientos que han salido es para que la educación formal adopte esos temas, pero sin la movilización y sin el concurso de los que han trabajado siempre en educación comunitaria, veo muy difícil que una UGEL o una Dirección Regional de Educación lo impulse en forma adecuada. O está ahí, ¿no? Es una potencialidad a impulsar. La educación comunitaria, el futuro del mundo es ecológico y muchos grupos comunitarios desarrollan educación comunitaria. El futuro no es seguir con la economía depredadora, sino con un modo de vida ecológico. Entonces, los centros de formación deberían estar mirando qué cosas hacen los grupos comunitarios para incorporar en sus currículos. La educación es intercultural. Perú, país racista, es momento de mirar no solo la interculturalidad de las comunidades rurales, sino de las ciudades. Son las ciudades el problema. Y asumir nuestras múltiples identidades para valorar y aprender nuestras herencias ancestrales, tanto en los Andes o en la costa también, pero más en la selva. Iquitos tiene la plaza mayor, más racista, digo yo, más que Pucallpa, más que San Martín, porque no tiene ninguna mención a algún pueblo indígena. Pero eso se puede ir, bueno, así viene la matriz desplazadora. Entonces, los que hacen desarrollo comunitario, como por ejemplo la recuperación de la lengua cucama, debería ser valorado por los centros de formación universitarios y los pedagógicos, que son en general más proclives a estas cosas.
Igual, la educación ciudadana. La educación ciudadana hoy se separa las cosas, ¿no? El experto, los instruidos que odian la política, la participación ciudadana y todo lo que suena a participación, suena a protesta o el terruqueo y la función política no es una función clave del ser humano. El ser político es, como se dice, el hombre es un ser racional, el hombre es un ser político desde el punto de vista que vive en comunidad. Y por tanto, los maestros deben enseñar a desarrollar la ciudadanía. Pero no lo puede hacer porque los centros de formación están organizados de una manera muy antigua, basado en especialidades. Entonces, este es el punto donde cómo conviven, se comunican estas experiencias. Las especialidades de los centros de formación tienen que cambiar. Ya probablemente sean las especialidades de interculturalidad, no solo los que van a trabajar educación intercultural, sino otras especialidades. Quizás las especialidades no deben ser así separadas, sino especialidades en red de varios enfoques, de modo que un maestro, como hoy, está obligado a hacer las clases remotas, pero no desde el conocimiento, sino desde el ser. O sea, ahí hay un desafío que los centros de formación deben asumir si además queremos hacer sostenible nuestra sociedad. Si no, no se va a resolver nada y seguiremos en esta dinámica donde las escuelas comunitarias siguen por su lado a contracorriente sin poder resolver los problemas que los sobrepasan y los centros de formación seguirán enseñando cosas que al final no sirven para resolver los problemas del país. Yo gracias, creo que ahí me quedaría, y gracias, sí. Justo sonó la alarma. Muchas gracias, José. Menos mal que a tiempo. Muy bien. Gracias, José. Un saludo desde aquí, desde Lima hasta Iquitos. Bueno, José nos ha estado presentando un poco esta realidad en la que la formación docente está alejada de los problemas sociales, un poco desarraigada de la realidad y preguntándose si es posible reimaginar las escuelas a partir de la reimaginación de la formación docente que tenga en cuenta estos derechos ambientales, culturales y económicos de las poblaciones en los territorios. Diciendo esto, un poquito algunos puntos que yo he podido anotar como claves desde mi perspectiva de lo que ha mencionado José y de lo que ha mencionado Ingrid, repito, en función del aporte que tiene la educación comunitaria desde la recuperación de las experiencias como vivencias reflexionadas, desde la experiencia de la crianza como elemento clave para la acción política. Abrimos el micrófono para las intervenciones. Dicho sea de paso, para intervenir podemos pedir la palabra en el chat de esta sala y se le puede ir diciendo quién puede, el orden de intervenciones. Quien quiere intervenir, por favor, puede escribirlo en el chat y luego le doy la palabra. Tenemos un elemento importante para la intervención, que es el tiempo. No más de 180 segundos, es decir, 3 minutos máximo para poder intervenir. Podemos hacerlo en menos tiempo, por supuesto, sería muchísimo mejor. Damos un límite de tiempo para que podamos expresar las ideas concretas y precisas. José Feliciano Tobar, adelante. Sí, maestro, muy buenas tardes. Interesante, ¿no? La participación de la maestra Ingrid y también el maestro José Manuyama. Bueno, he estado escuchando atentamente, es cierto, ¿no? Estamos, bueno, quería hacer unas dos preguntas, pero bueno, antes quería intervenir también. Es cierto, la maestra Ingrid, bueno, nos comenta, ¿no? Sobre los saberes y el empoderar la sabiduría, ¿no? A nuestros estudiantes, que es necesario los saberes, es útil, necesario para aportar en el desarrollo de la humanidad. Y coincido con la maestra, ¿no? Ahora, vemos también que hay una gran desigualdad con nuestros estudiantes de la zona rural. Si bien es cierto,
En cuanto a la zona urbana y la zona rural, pues la conectividad, en este caso, como también la maestra mencionó, las redes informáticas. Si bien es cierto, bueno, yo le hablo, ahora viendo la situación del núcleo educativo Aguachini. Ahí, por ejemplo, nosotros no tenemos conectividad, las redes informáticas. Entonces, eso es la dificultad que nosotros tenemos, pero no queda ahí, sino que los maestros en conjunto con el equipo y a través de nuestro asistente también, vamos, ¿no? Trabajando de la mano y aportando de qué manera trabajar frente a esa situación y de qué manera aportar para que nuestros estudiantes puedan trabajo sistematizado tanto de radio, TV e internet. Y de esa forma pues se va trabajando. Ahora, en cuanto al maestro José Manuyama, un poquito que, bueno, escuchaba, ¿no? Esto de que los maestros un poquito que nos enfocamos a lo que es el área, el conocimiento, en pocas palabras, ¿no? Nos dice, si estuviera un terremoto, el maestro sigue dictando su matemática y es ajeno a la realidad. Bueno, yo no tanto coincido con el maestro, puesto que se observa, ¿no? Bueno, yo en el campo voy observando que algunos docentes, pues, se involucran en la situación, van resolviendo también situaciones. Entonces, yo haría una pregunta, maestro, si me permite. Bueno, yo entiendo que la educación comunitaria es importantísimo porque a través de ello también se va dando, eh, ¿qué le digo? Rescatando la raíz propia de una comunidad, entendiendo lo propio y las costumbres de cada lugar. Ahora, yo quería hacer una pregunta, ¿no? ¿Se puede resolver, o el maestro, ¿no? José Manuyama, se puede resolver esto o solucionar el maltrato a la mujer en el Perú a través de la educación comunitaria? Esa sería mi pregunta, maestro. Gracias. Gracias, José. Ramiro Valdivia tiene la palabra. Sí, buenas noches. Escuché sobre el llamado ecológico y las necesidades de las escuelas. Buenas noches y gracias por la oportunidad. Eh, es verdad, una cosa que se debe profundizar en las escuelas es la enseñanza de los conceptos de la ecología. Cuando uno mira esto de manera avanzada, se ve que son las relaciones de distinto tipo que hay entre los distintos sistemas o naturalezas, lugares, localidades, etc. Bueno, esa es la parte cualitativa, averiguar sobre las relaciones. Pero si avanzamos un poco más, una ecología científica, digamos, esas relaciones se cuantifican. Y si cuantificación es en términos de energía, de flujos de energía y de acciones de energía. Esta parte es importante, muy importante desarrollarla, porque siempre los pueblos indígenas reclaman porque los servicios ambientales que brindan los ecosistemas no son compensados. Voy a poner un ejemplo. Si un campesino vende su producto, muchas veces el pago de ese producto, lo único que compensa es el trabajo. Pero el mismo producto, que es masa, que es energía, que es alimento, se va del campo a la ciudad. Y eso es un flujo de masa, de energía, del campo a la ciudad, que no retorna, que no hay ningún retorno. El dinero no es retorno de esa masa, de esa energía. Entonces, si los pueblos indígenas se empoderan de la ecología y aprenden a valorarla energéticamente,
Entonces, con toda justicia y basados en la ciencia, vamos a poder reclamar la compensación de esos servicios ambientales y energéticos en términos de energía. Gracias. Un comentario. Gracias, Ramiro. ¿Algún otro comentario? Si no hay comentarios de los demás participantes para el diálogo, invitaría a José y a Ingrid que puedan hacer comentarios de los que hasta ahora han participado, que son José Tovar y Ramiro. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la pregunta a José Feliciano. Yo creo que el territorio siempre es nuevamente el referente para ver a qué tecnologías de la comunicación podemos echar mano, ¿no es cierto?, para empoderar estos saberes. Y yo creo que si bien hay una condición de inequidad en el acceso, por ejemplo, al Internet, en el acceso a incluso servicios básicos de luz y telefonía, creo que es fundamental con lo que tengamos poder echar mano para poder desarrollar estos procesos frente, por ejemplo, a la emergencia sanitaria que ha confinado a los maestros en sus viviendas y a los estudiantes también en sus casas, ¿no? Sin posibilidad de tener este espacio de encuentro en la escuela. Entonces es reconocer ahí que no con eso termina la posibilidad de aprender, en esta misma mirada de que los jóvenes y los niños están en un tejido de actores con los cuales aprenden permanentemente, es tender nuevamente y de manera mucho más consistente un diálogo entre todos estos actores, ¿no?, para que se logren los aprendizajes. Y el docente que no puede llegar, pues utilizar lo que buenamente hay, que a veces buenamente hay solamente teléfono. Los teléfonos celulares que sí son de uso al parecer masivo en las localidades más alejadas, y que pueden ser una muy buena herramienta para que podamos compartir con los jóvenes reflexiones, ellos puedan hacer también visibles las indagaciones que hacen en torno al territorio, ¿no? O los propios niños a través incluso de imágenes, de audios, ¿no? En eso es sumamente versátil, digamos. Actualmente los teléfonos que se manejan en distintos espacios, ¿no? Y si eso no es posible, pues yo creo que hay que usar lo que buenamente tiene la comunidad. Si es un parlante radial, ese parlante podía albergar pequeños audios que nosotros hacemos llegar a los niños, siempre en la perspectiva no de compartir el conocimiento, porque creo que justamente este enfoque de aprender desde el territorio y de manera colaborativa entre una diversidad de actores, ir desarrollando los procesos educativos, le quita al maestro o nos quita esa falsa creencia de que nosotros tenemos que transmitirlo todo, ¿no? No, yo creo que más bien lo que tenemos que activar es un proceso valioso en niños y jóvenes de interrogarse sobre su contexto, de reflexionar su vivencia, de reconocer su sabiduría y de empoderar su sabiduría. Y entonces para eso lo que requerimos más bien es lanzar buenas preguntas, ¿no? Es organizar actividades muy significativas en torno a esas vivencias, ¿no?
y eso sí podemos hacerlo a través de estos recursos. Gracias, ahí me quedo y ojalá que haya más preguntas. Gracias, Ingrid. José, hay una pregunta directa que te han hecho, pero no sé si quieras responderla o hacer algún comentario más al respecto. Ya, mira, igual, le puedo responder. No es posible que la educación comunitaria resuelva un problema tan complejo como eso, ¿no? Menos en las condiciones actuales. Ahí tiene que haber un cambio generalizado, sistémico, que aborde, ¿no? Educación comunitaria, las escuelas en general. En realidad, todos estos problemas están conectados y si no se asumen sistemáticamente también, los problemas van a estar ahí, latentes en el Perú, a todo dar, ambientales, sociales, culturales. La educación comunitaria tiene mucho que enseñar a la escuela formal, pero si la escuela formal funcionara, es decir, los centros de formación también se adaptaran, ya no se necesitaría escuelas, educación comunitaria, porque los enfoques entrarían versus formación de maestros a las escuelas y las escuelas se volverían comunitarias en sí. O sea, la lengua se trabajaría en las escuelas, el tema ambiental, el tema ciudadano se deberían trabajar en las escuelas. Los enfoques inclusivos deberían ser parte del currículo. Y entonces, quizás sí se resolverían lo que hoy no se puede resolver. La contaminación no acaba y cada vez nos va a destruir. No solo la contaminación de los residuos sólidos, sino la peor contaminación es la contaminación del CO2, que va a destruir. El coronavirus no es sino una extensión de esta sociedad pandémica. Y mientras la escuela y los centros de formación enfoquen a lo tradicional, es muy difícil de que se resuelva. Desde la Policía Nacional no se va a resolver, desde el Poder Judicial o solo desde el Ejecutivo, imposible. Sino realmente hay una transición integral y ecológica donde que entre a las escuelas también, ¿no? La educación, la formación docente de los enfoques, yo les llamaría, y para que genere una práctica escolar de enfoques. Los panamericanos mostraron una cara bien interesante del Perú, pero solamente era un evento artístico, pero lo mejor que pudo mostrar Perú era su cultura, y esta parte son los que desarrollan las escuelas comunitarias. Entonces, el nuevo Perú es comunitario, el nuevo Perú es de enfoques, y ahí tiene un gran desafío los centros de formación y los maestros. Qué bueno que el maestro tenga en cuenta eso que dice, lo que pasa a su alrededor, su entorno. Eso pasa quizás también más en ámbitos rurales, pero en la escuela en general, los problemas que suceden muy pocas veces entran a la escuela o entran como deben entrar. Así, pero creemos que esta circunstancia que crea el coronavirus, ojalá nos haga pensar a todos y no entremos de lleno a esa vieja normalidad pandémica y empecemos a reconstruir el Perú y la educación que necesitamos. Hasta ahí sé. Gracias, José. No sé si hay algún otro comentario, pregunta en torno al tema en general que tiene que ver con los aportes de la educación comunitaria, las experiencias de educación comunitaria a la formación docente. Hay dos experiencias que se han presentado, la de Ingrid, que es de la Universidad Cayetano Heredia, y José Manuyama desde la experiencia que tiene en formación acompañamiento docente en la Amazonía de Loreto. Bueno, yo sí quería intervenir, para no quedarme con
con los comentarios en el tintero, pero sí me parece importante lo que van diciendo en torno a en este caso, exigido aporte, reclamado aporte de las experiencias de educación comunitaria a los procesos de formación de los educadores y educadoras de la educación básica regular, ¿no? Sí me parece una crítica fuerte, pero también yo recuerdo algunos docentes que sí están tan metidos con entre comillas, la generación del conocimiento y el cumplimiento de los programas, que efectivamente un terremoto no les moviliza, ¿no? Sin embargo, hay otros docentes que sí están como muy comprometidos porque tienen otros enfoques, y creo que ahí hay un tema todavía por resolver en los procesos formativos de los docentes y las docentes en nuestro ecosistema educativo, que así se le llama ahora también, ¿no? Y es que aparecen nuevas preguntas que al parecer no están siendo abordadas en los procesos de formación. Y hay una suerte de cada vez más profunda desvinculación entre lo que pasa en la realidad y lo que al parecer se enfatiza en los procesos de formación docente, porque tenemos ahora también una suerte de conflicto con esta propuesta no propuesta, sino con lo que el Ministerio de Educación ofrece. Concretamente, hay toda una crítica a los documentos de ayuda que se le presentan a los maestros y maestras para tocar diferentes temas, como por ejemplo el tema de género, pero también el tema de interculturalidad y de reconocimiento de las poblaciones indígenas, ¿no? Entonces ahí hay un conflicto también que se visibiliza y que no se afronta directamente en las escuelas, en los centros de formación de los docentes. Quizá esta situación de silenciamiento de los institutos pedagógicos en las diferentes regiones, si es que algo tiene que ver también con esto, si es que alguna influencia o alguna incidencia en el ámbito formativo sucedió a partir de esta situación, ¿no? Voy a darle el pase a Mauro Ayamamani desde Puno, que tiene una pregunta. Muy buenas noches, estimados comunicadores. Si me escuchan, por favor, me confirma usted. Sí, te escuchamos. Era un tema de mucho interés para mí, por cuanto yo soy partícipe laboralmente en la formación magisterial y lamento mucho que no se ha anunciado desde el comienzo el nombre del tema. Realmente ahorita no sé qué es compartido antes de este momento. Sin embargo, me permito plantear algunas ideas básicas que podrían tomarlo los participantes como una pregunta y me gustaría escuchar su comentario o respuesta. El primer punto que quería compartir es en relación a la formación intercultural de docentes. ¿Cómo se está planteando esto para los que han expresado su ponencia? Me gustaría escuchar, por cuanto en el Perú, este es un tema que, si bien es cierto que se han aperturado carreras profesionales que llevan la mención de formación intercultural de maestros, especialmente en educación inicial y primaria. Sin embargo, no llega todavía esta carrera al nivel secundario. Entonces, esa es una primera preocupación fundamental. Y finalmente, una segunda que quisiera compartir y que estoy yo en aras de sustentar como tesis, es la interculturalización de la formación docente. En consecuencia, estas dos inquietudes pongo a consideración a manera de pregunta. Muchas gracias. Sí. Gracias, Mauro.
esa pregunta que viene desde Puno, entonces podría no responder, sino aportar a la respuesta de parte de Ingrid o de José. Así es. Bueno, responder desde la experiencia en todo caso. Sí, bueno, justamente lo que yo les había presentado nace de la experiencia. Disculpa, Ingrid, disculpa que te corte. Ramiro, por favor, puedes apagar tu micrófono. Gracias. Sigue, Ingrid. Sí, bueno, sí. Justamente, Mauro, bienvenido a la conversación. Lo que yo les había comentado no era un diseño teórico, era parte de una práctica de ir formando jóvenes que van a ser futuros maestros en un campo muy específico como es la educación intercultural bilingüe y que el eje de su formación está justamente centrada en la reflexión de su vivencia temprana, ¿no? En los procesos educativos desarrollados en sus territorios, donde han sido partícipes distintos actores, ¿no? Desde las madres criadoras, otros jóvenes que son sus pares, ¿no? Los especialistas, los sabios, y entre los cuales, y en ese entorno, en esa red educativa, también están los maestros, ¿no? Y de hecho, la idea de construir justamente una visión del rol educativo desde el territorio y desde este entramado de distintos actores educando, hace posible que los jóvenes que se forman para ser maestros EIB puedan volver a su territorio con una actuación diferente, ¿no? Una actuación que se centra básicamente en reflexionar estas sabidurías con los niños, en construir en base a los problemas y potencialidades del propio territorio soluciones que hagan posible una mejor convivencia y a partir de ellas justamente generar otros aprendizajes mucho más instrumentales, como por ejemplo la lectoescritura o la matemática, ¿no? Que pueden ser de lo más, digamos, de uso más instrumental. Pero hay otros aprendizajes fundamentales en torno a los cuales sí los jóvenes aprenden justamente a ir tejiendo estos diálogos interculturales que tienen como fuente la vivencia y también esta identificación de otros saberes, ¿no? Ramiro hablaba de los saberes ecológicos, por ejemplo. Sí, también sirven para comprender la dinámica del territorio y avanzar hacia un buen vivir, pero tienen que entrar en diálogo con esa sabiduría originaria, ¿no es cierto?, de crianza de la vida en la comunidad. Entonces, ambos son válidos, ambos aportan soluciones a problemas concretos. No es que uno tenga mayor validez que el otro. Y yo creo que avanzar en una formación de los docentes en esta perspectiva de diálogo de saberes es clave. Pero además no quedarnos solamente en esa dimensión, o sea, la pertenencia de los jóvenes a sus propios territorios, a sus comunidades, les plantea un desafío y una tarea fundamental que muchas veces los maestros fuerinos, que dicen, no, los que vienen de fuera están un rato y luego se van, y para los cuales la comunidad no les implica ni les significa mucho, no asumen ese desafío, pero un joven que es parte de una comunidad sí asume el desafío de la movilización política y del empoderamiento de esos saberes, ¿no? De su colocación en otros escenarios, de su visibilización a partir de distintos formatos y distintos lenguajes, ¿no? Y bueno, con esta creatividad que los jóvenes tienen de ir colocando eso en redes, en audios, en videos, una diversidad de recursos que yo creo que hacen trascendente justamente, más allá del espacio local, la validez de estas sabidurías.
Nada más, gracias. Gracias, Ingrid. Hay un agregado más que quiere hacer Ramiro. Disculpa, José. Primero Ramiro para que pueda intervenir. Gracias. Ramiro Valdivia, ¿estás? No está. Bueno. José, adelante. Sí, Ah, sí, disculpa, ahí está, era que ya, estaba listo. prendiendo el micro. Dale, dale. Sí, gracias. Sí, tiene mucha razón la hermana Ingrid. Realmente es muchísimo más lo que tienen que enseñar los pueblos a un solo modelo que está impuesto casi universalmente y que lo único que sirve es para formar obreros, no hombres libres, como es el mayor deseo de todos. En ese sentido, una invocación. Nuestro país es un país muy diverso, muy biodiverso también. Y esa biodiversidad es imposible que pueda ser abordada desde la academia universitaria. Si nosotros queremos apropiarnos de nuestros valores de biodiversidad, es la escuela, los muchachos, junto con sus docentes, los que tienen que hacer esos registros como tarea de investigación, como motivación para valorar los propios recursos. Cuando esto la escuela le dé una formalidad de que se vayan visitas al campo, de que en la misma escuela se converse de que qué hierbas tenemos, qué alimentos tenemos, cómo es nuestro ecosistema, cómo funciona todo eso y se registre, esos saberes se van a convertir en conocimiento y esa, de alguna manera, en un siglo XXI en que nos encontramos, van a tener una certificación de parte de la ciencia, ¿no? Que es lo que es, digamos, ¿cómo se llamaría? Un modelo, un paradigma de la sociedad de ahora, que la ciencia es la que tiene que decir, es como si tuviera la última palabra. Para mí los saberes ancestrales es ciencia milenaria, se ha ido probando por error y éxito las distintas conocimientos que hemos adquirido y que hoy llamamos saberes ancestrales. Sí, eso, hay que hacer esa tarea de investigación, es un modelo muy interesante que es muy particular para cada lugar, en cada localidad. Eso les invoco a los maestros. Gracias. Gracias, Ramiro. José Manuyama, tienes la palabra. Sí, mira, escuché la última parte de la interculturalidad y a mí me parece clave en la formación magisterial abordar como un eje del futuro maestro, porque el problema que tenemos en el país y en muchas partes del mundo es el racismo. Hace poco en Estados Unidos, tras la muerte de un afroamericano, se ha generado unas grandes protestas porque hasta hoy la situación de desigualdad con la población afroamericana es mortal, diría yo, ¿no? Pero esa situación pasa en nuestro país también, y donde el racismo estructural está ahí y generando injusticia, desigualdades. Esa sociedad racista estructuralmente tiene que cambiar, y solamente con una formación de igualdad, de interculturalidad, de respeto humano, se podrá revertir en las escuelas. O sea, ¿qué joven no entra a una escuela? Sin embargo, en las escuelas también reproducen niveles de racismo, o es un tabú, o de modo que no se resuelve en sí. Entonces, no queda otra, entrar a otro proceso, quizá mirando hacia futuro, un país de paz, un país con regiones de paz,
un país el presidente dijo, pero es puras palabras, de nueva convivencia. Pero sí habría que tomar eso como un proyecto para que nos ayude a caminar en conjunto. Por eso no solamente es una cuestión de la escuela o del centro de formación, debería haber un proyecto país que nos unifique, de caminar hacia adelante sobre la base de la ecología. El gran fracaso que vive hoy el mundo es por esa mirada que separa el hombre con la naturaleza, que trajeron el mundo occidental y que hasta ahora es vigente. Entonces tenemos que dejar de lado esa idea para asumir una idea más intercultural y más interrelacionada con los seres vivos, como es el conocimiento ancestral. Esa nueva sociedad implica grandes cambios y por tanto en el área educativa también. Ese cambio es asumir, solo que no va a venir así nada más, si no hay un grupo social que empuje el cambio, que jale la transición a ese otro mundo sano. El presidente dijo nueva convivencia, pero yo le llamaría sana convivencia, es lo que tenemos que construir. Y ahí los maestros somos claves. O sea, mientras la escuela esté en su ritmo curricular de siempre, el maestro no empuja a ninguna parte. O sea, a ver, ¿a qué agenda empuja la escuela en general? Puede ser que muchos maestros lo hagan, pero ¿qué agenda país empuja a la escuela? El de la competitividad quizá, pero ni eso. Yo diría, el déficit de la escuela juega más a favor del sistema, porque cuanto más ignorancia haya, más la economía crece, ¿no? Más consumen Coca-Cola, más son consumidores por consumir, cuanto más crítico seas. O sea, digamos, la escuela tal como funciona es más funcional ahora que para el sistema, que si fuera una educación de mayor calidad. Y si fuera de educación de calidad en el ámbito tradicional, tampoco serviría para un cambio, porque lo que genera la escuela de calidad es administradores del establishment. Entonces necesitamos otra escuela, otros maestros, otra sociedad. Es lo que tenemos que empujar y quizá las escuelas comunitarias podrían ayudar a ese tránsito. Hasta ahí, sí. ¿Sí? ¿Me oyeron? Sí, José. Bueno, vamos a ir cerrando porque ya son las 8 de la noche y esto va hasta las 8. Ha sido una conversación bastante interesante en donde se cuestiona el enfoque de los formadores, de los educadores en los procesos educativos en el país desde el aporte de la educación comunitaria. Nuestro próximo encuentro, agradecemos a José Manuyama y a Ingrid por su participación y a cada uno de ustedes por haber estado en este momento compartiendo con nosotros algunas preguntas, algunos cuestionamientos, algunas experiencias desde las cuales nosotros también podemos tener luces, pero también muchas preguntas aún por resolver. El siguiente encuentro tiene que ver con la educación comunitaria y la formación de los estudiantes en la escuela, en la educación básica regular, y participará nuestro compañero Javier Malpartida en la exposición junto con Elena Burga. Ambos tendrán igual los 20 minutos para exponer de sus experiencias, cómo se está trabajando, cómo se está articulando la experiencia de educación, como las experiencias educativas de educación comunitaria con la experiencia educativa de la educación básica regular o la educación básica alternativa. Entonces, ese encuentro es dentro de 15 días, el 5 de agosto, si no me equivoco, viendo fechas, el 5 de agosto a las 6:30 de la tarde nos volvemos a encontrar. Igual les estamos mandando el aviso por WhatsApp o por correo electrónico. Agradecemos su participación.
Qué pena que varios no hayan podido ingresar a tiempo. La próxima vez corregiremos alguno de esos errores. Mil disculpas con los que no pudieron ingresar a tiempo, por más que estuvieron insistiendo. Lo mejoraremos, haremos las correcciones posibles. Gracias por su participación. Este evento ha sido grabado y está siendo en este momento transmitido en directo en el Facebook de Escuela para el Desarrollo, y ahí queda grabado por si alguien quiere luego promover su escucha posterior. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Ingrid. Gracias, José. Gracias a todos y todas aquí. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Hay un comunicado, ¿verdad? El compañero Roberto Lai está mejorando, que está en San Martín, está con COVID. Un abrazo fuerte a todos los compañeros y compañeras que también están contagiados en este momento. Mucha fuerza, mucha oración para todos. Buena energía. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos, a todas. Sí, por favor, si me permite. Gracias a todos, saludos. Mauro, si tienes algo que decir, dilo así al vuelo, porque ya la gente está saliendo. Sí, por favor, quisiera que tengas nota la importancia que tiene afirmarse como educación comunitaria e intercultural. Me parece que ese es un aspecto que se tiene que trabajar y apuntalar bien para hablar de formación de docentes interculturales. Yo te pido que pongas eso en cuestión, en agenda, para que se recoja todos los aportes que el día de hoy, por ejemplo, se han considerado respecto a formación intercultural de docentes. Muchas gracias, Ed. Gracias, Mauro. Lo tendremos en cuenta para el siguiente conversatorio. Justo viene Elena Burga, que fue directora de la Dijeivira por buen tiempo y luego ha estado en el Ministerio de Cultura. Y Javier Malpartida, que tiene muchísimo tiempo trabajando allá en Abancay, en Apurímac, justamente estos temas de interculturalidad. Ahí van a salir de todas maneras, Mauro. Nos vemos la siguiente vez, el próximo 5 de agosto. Un abrazo con todos y con todas. Muchas gracias. Chao, chao.